¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Contextos. En el programa de hoy abordaremos un libro de la periodista e historiadora estadounidense Anne Applebaum, quien en los últimos años se ha especializado en mostrar la realidad política de la derecha y ultraderecha en Europa del Este. Para ello revisaremos precisamente su libro titulado El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, en el que trata con claridad y sobre todo con varios ejemplos cómo distintos personajes como periodistas, empresarios o simplemente líderes de opinión han contribuido a que candidatos y políticos autoritarios alcancen el poder. De Anne Applebaum podemos comentar que ha sido ganadora del premio Pulitzer en el año 2004 por su libro Gulag, en el que hizo una crónica sobre los sistemas represivos en la Unión Soviética y que tiene una actividad importante en redes sociales y como columnista de opinión, además de ser investigadora. Asimismo, sus libros han marcado la pauta en cuanto al modo de operar de los regímenes nacionalistas y totalitarios en Polonia y otros países de Europa. Actualmente, Anne Applebaum escribe columnas de opinión sobre coyuntura internacional en el diario The Atlantic. Bien, El ocaso de la democracia que me acompaña es un libro relativamente breve, aunque originalmente fue publicado en el año 2020, su repercusión casi internacional la tuvo recién en el 2021, al año siguiente, en el que también tuvo una traducción al español. Desde su lanzamiento captó el interés de diversos estudiosos y científicos sociales por el enfoque novedoso que propuso. No aspiró, como muchísimos otros libros del mismo género, a intentar explicar por qué el mundo tiene una reciente tendencia mayor al autoritarismo, sino a ilustrar cómo llegan estas personas al poder. Es allí donde radica precisamente lo mejor del libro, que se centra en su crítica a los clerics, es decir, a los intelectuales que abdican de su función y conforman un aparato que apoya a los políticos demagogos. Sean estos periodistas, líderes de opinión, especialistas en publicidad y comunicación que manejan cuentas trolls en Internet, entre otros. De este modo, se establece al mismo tiempo un perfil de este grupo de actores y también una advertencia, que siempre es posible volver a un régimen duro y antidemocrático si no se defienden desde la sociedad civil las libertades. A continuación, veamos algunos pasajes de esta publicación. Más recientemente, Karen Stenner, una economista conductual que empezó a investigar los rasgos de personalidad hace 2 décadas, ha argumentado que alrededor de una tercera parte de la población de cualquier país tiene lo que ella denomina predisposición autoritaria, un término más útil que el de personalidad, por cuanto resulta menos rígido. Esta predisposición autoritaria, una tendencia a favor de la homogeneidad y el orden, puede estar presente en alguien sin que por fuerza se manifieste. Su opuesta, la predisposición libertaria, que favorece la diversidad y la diferencia, también puede estar silenciosamente presente. La definición de autoritarismo de Stener no es de naturaleza política y no es lo mismo que el conservadurismo. El autoritarismo es algo que atrae simplemente a las personas que no toleran la complejidad. No hay nada intrínseco de izquierdas o de derechas en ese instinto. Es meramente antipluralista, recela de las personas con ideas distintas y es alérgico a los debates acalorados. Resulta irrelevante que quienes lo tienen deriven en última instancia su postura política del marxismo o del nacionalismo. Es una actitud mental, no un conjunto de ideas. Pero los teóricos suelen omitir otro elemento crucial en el declive de la democracia y la forja de la autocracia: la mera existencia de personas que admiran a los demagogos o se sienten más cómodas en dictaduras no explica del todo por qué estos ganan elecciones. El dictador quiere gobernar, pero ¿cómo llega a aquella parte de la ciudadanía que siente lo mismo? El político antiliberal quiere socavar los tribunales para dotarse de más poder, pero ¿cómo persuade a los votantes para que acepten esos cambios? En la antigua Roma, César hizo que los escultores reprodujeran múltiples versiones de su imagen. Ningún autoritario contemporáneo puede triunfar sin el equivalente moderno. Los escritores, intelectuales, panfletistas, blogueros, asesores de comunicación política, productores de programas de televisión y creadores de memes capaces de vender su imagen a la opinión pública. Los autoritarios necesitan a gente que promueva los disturbios o desencadene el golpe de Estado, pero también necesitan a personas que sepan utilizar un sofisticado lenguaje jurídico, que sepan argumentar que violar la Constitución o distorsionar la ley es lo correcto. Necesitan a gente que dé voz a sus quejas, manipule el descontento, canalice la ira y el miedo e imagine un futuro distinto. En otras palabras, necesitan a miembros de la élite culta e intelectual que les ayuden a librar una guerra contra el resto de la élite culta e intelectual, aunque este último grupo incluya a sus compañeros de universidad, sus colegas y sus amigos. Lo que inicia en el libro como una crónica personal de fines de los años 90, porque el libro está escrito en primera persona, desemboca después en estudios y casos recientes. Así, la autora relata que el autoritarismo puede tener una base en el rechazo de una realidad compleja, independientemente de las filiaciones ideológicas o partidarias.
Asimismo, este es un aspecto clave porque nos conduce a que ni los profesionales pueden librarse de esta tendencia autoritaria y muestra de ello son los blogueros, periodistas, productores y demás intelectuales, entre comillas, que se suman a una causa abiertamente antidemocrática. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. La historia también parece haberse vuelto repentinamente circular en otras partes de Europa. La división que ha destrozado a Polonia se asemeja a la división que escindió a la Alemania de Weimar. El lenguaje utilizado por la derecha radical europea, la exigencia de una revolución contra las élites, los sueños de violencia purificadora y un choque cultural apocalíptico resulta inquietantemente similar al lenguaje antaño utilizado por la izquierda radical europea. La presencia de intelectuales insatisfechos y descontentos, personas que sienten que las reglas no son justas y que las personas que ejercen influencia no son quienes deberían ejercerla, ni siquiera es un fenómeno exclusivamente europeo. El escritor venezolano Moisés Naim viajó a Varsovia pocos meses después de que el partido Ley y Justicia llegara al poder. Me pidió que le describiera a los nuevos líderes polacos. ¿Cómo eran personalmente? Le di algunos adjetivos: malhumorados, vengativos, resentidos, pues se parecen a los chavistas, me dijo. Yo misma viajé a Venezuela a comienzos de 2020 y me sorprendió la infinidad de aspectos en los que el país se parecía no solo a los antiguos estados marxistas-leninistas, sino también a los nuevos regímenes nacionalistas. Por un lado, el desastre económico y una hambruna silenciada y encubierta; por otro, ataques al Estado de Derecho, a la prensa, al ámbito académico y a las míticas élites. La televisión pública emitía propaganda repetitiva y descaradas mentiras. La polarización era tan marcada que se visibilizaba en la propia geografía de Caracas. En ese sentido, la ciudad me recordó tanto a la Europa del Este en el pasado como a algunas partes del mundo occidental en el presente. Esta cita sintetiza un dato clave: que hay más semejanzas de las que hubiésemos creído entre la situación de algunos países de Europa con la realidad latinoamericana. El caso del partido Ley y Justicia en Polonia, como el de los partidarios del Brexit o quienes apoyaron campañas de desinformación y mentiras, tienen en realidad una base más antigua, y es que la polarización es la regla y la unidad más bien algo inusual. Se trata de una idea que desarrollará la autora en su libro. Bien, vamos a ir ahora con la última cita del programa. La nostalgia, escribía la artista y ensayista rusa Svetlana Boym en su elegante obra El futuro de la nostalgia, se presenta en dos formas. Algunos se sienten cautivados por lo que ella llamaba la nostalgia reflexiva del emigrado o el esteta, la nostalgia que atrae a los coleccionistas de cartas amarillentas y fotografías color sepia, la nostalgia de quienes gustan de las iglesias antiguas aunque nunca asistan a servicios religiosos. Los nostálgicos reflexivos añoran el pasado y sueñan con él. Algunos de ellos estudian el pasado e incluso lo lloran, especialmente el suyo, pero en realidad no quieren recuperarlo. Quizá ello se deba a que en el fondo saben que la antigua morada está en ruinas, o se ha aburguesado hasta hacerse irreconocible, o a que reconocen en su fuero interno que de todos modos ahora ya no les gustaría mucho. Puede que hubiera un tiempo en que la vida era más placentera o más sencilla, pero también era más peligrosa o más aburrida o quizá más injusta. Radicalmente distintos de los nostálgicos reflexivos son los que Boyne denomina nostálgicos restauradores, de los que no todos se consideran a sí mismos nostálgicos en absoluto. Los nostálgicos restauradores no solo miran viejas fotografías y reconstruyen historias familiares, son artífices de mitos y arquitectos constructores de monumentos y fundadores de proyectos políticos nacionalistas. No quieren limitarse simplemente a contemplar el pasado o aprender de él. Desean, en palabras de Boyne, reconstruir el hogar perdido y reparar las lagunas de la memoria. Muchos de ellos no reconocen sus propias ficciones sobre el pasado como lo que son. Creen que su proyecto va de la verdad. No les interesa el pasado con todos sus matices, un mundo en el que los grandes líderes eran hombres imperfectos y en el que las famosas victorias militares tenían consecuencias letales. No reconocen que el pasado pudo haber tenido sus inconvenientes. Quieren la versión Disney de la historia, y lo que es más importante, quieren vivir en ella aquí y ahora. No quieren representar papeles del pasado porque eso les divierte. Desean, sin la menor ironía, comportarse como creen que lo hicieron sus ancestros. Nuevamente, la periodista cita otro libro en el que se sustenta para explicar el origen de las oleadas de mentiras, teorías de conspiración y negacionismo que abundan en las campañas políticas y en las redes sociales en las últimas décadas. No es algo exclusivo de Europa, pues en América Latina también hay ejemplos en los que se acude a George Soros u otros personajes para polarizar a la ciudadanía y a los votantes. El libro, en resumen, es un ensayo tal vez demasiado específico respecto a la actualidad política de Polonia en sus primeras páginas y que podría constituir el comienzo de un obstáculo. Sin embargo, superado ello, puede resultar muy didáctico y sobre todo iluminador respecto al fenómeno del retorno al autoritarismo del que hemos sido y todavía somos testigos en los últimos años. Se trata sin duda de una de las publicaciones
más populares del 2021 que mantiene una vigencia inocultable y que ayuda a comprender a los personajes tras bastidores que promueven campañas de demolición en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia y Hungría, que son los países de los que la autora toma muestras y ejemplos. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.